Aquí se terminaron tus ansias de aprender lo que querrás de manera rápida y en poco tiempo. Santa Cruz Educa es una plataforma de fácil acceso donde podrás encontrar material para alimentar y ampliar tus conocimientos. Gracias por elegirnos. Mi nombre es Natalia Menacho Montero, soy comunicadora estratégica y corporativa y el día de hoy veremos el tema de redacción, puntuación y ortografía. Para empezar, quisiera recordar que en nuestra vida cotidiana todos alguna vez nos hemos cruzado con errores y horrores de ortografía. En la calle siempre vemos letreros, vallas, anuncios, etc., en los que se cometen fallas garrafales. Muchas veces esto se produce por el desconocimiento de las normas de ortografía o por la falta de lectura de quienes producen la información. Sin embargo, ahora con las redes sociales y los chats, estos nos han acostumbrado a ser perezosos y no tomar en cuenta las reglas de ortografía. Actualmente, la mayoría de las conversaciones vía chat, lo importante es escribir rápido y que te entiendan, sin importar si la oración está bien formada o si tiene mayúsculas o si tiene tildes. Lo más grave de esto es cuando empezamos a hacerlo de forma inconsciente y automáticamente esta mala ortografía y mala escritura la trasladamos a la escritura académica, ya sea para el colegio, para la universidad o para el trabajo. Debemos ser conscientes de que la buena ortografía y la escritura dicen mucho de la calidad profesional de una persona. Así que la invitación es a empezar a hacer un buen uso del lenguaje. Para ello he preparado algunas normas que facilitan la escritura apropiada que veremos a continuación. En primer lugar, en el caso de las mayúsculas y minúsculas, hay algunas normas que deben mencionarse. Las mayúsculas y minúsculas sirven para distinguir y jerarquizar las palabras. También facilitan la lectura de un texto. En primer lugar, las mayúsculas se utilizan siempre al inicio de un texto. También después de un punto, ya sea punto seguido o punto y aparte. También en los nombres propios, en los lugares geográficos y en todos los títulos y subtítulos de un texto. En cuanto a las minúsculas, se utilizan para la escritura genérica del español. Está completamente incorrecto escribir un texto todo en mayúscula, que esto es algo que vemos muchas veces en los textos. Por otro lado, las minúsculas también se usan para los nombres comunes, por ejemplo, perro, gato, ciudad, para los meses y días, que esto también es un error muy común, que a veces escribimos el nombre del mes con mayúscula, la inicial, y esto está incorrecto, o para los puntos cardinales, que también es un error común escribirlo en mayúscula. Ahora pasamos a la acentuación. Sé que para muchos este es el peor dolor de cabeza de todos los tiempos, las odiadas tildes. Sin embargo, con este cuadro que pueden ver en pantalla, sé que se va a hacer mucho más fácil su comprensión. El cuadro debe leerse desde la derecha a la izquierda. Esto porque cuando hablamos de las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas, siempre tenemos que saber que el acento se pone en la última, penúltima, antepenúltima y tras antepenúltima sílaba respectivamente. Volvamos ahora a la columna de la derecha, donde se encuentran las palabras agudas. Estas palabras solo llevan tilde si terminan en N, S o vocal, y el acento va en la última sílaba. Para entender mejor esto hay que ponerle atención al sonido. Por ejemplo, cuando leemos la palabra canción, compás, colibrí, terminan respectivamente en N, S o vocal y llevan tilde. Algunas palabras agudas que no llevan tilde porque no terminan en N, S o vocal son, por ejemplo, juventud, examinar, error, perdiz. Como se pudo escuchar, el golpe de voz está en la sílaba final. Si comparamos esto con la siguiente columna, las palabras graves, estas no llevan tilde las que terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, joven, lunes, canto, terminan en N, S o vocal y no llevan tilde. Mientras que las palabras graves que sí llevan tilde, porque no terminan en NS o vocal, son, por ejemplo, árbol, álbum, ángel. Hay un caso especial para las palabras graves y es el de los hiatos.
Un hiato es cuando dos vocales se separan en sílabas diferentes. Por ejemplo, la palabra panadería. Hay que poner la tilde en la letra I para que podamos separar las sílabas. Ahora veremos las palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas son las que se acentúan en la antepenúltima sílaba y se pone la tilde siempre. Aquí no hay excepciones. Por ejemplo, fíjense la música de estas palabras en donde recae el golpe de voz. Cántico, corrígelo, esdrújula, matemáticas, jóvenes, exámenes y práctica. Pasando a la siguiente columna tenemos las sobresdrújulas. Estas palabras son las que llevan acento en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, cántamelo, corrígemelo, averíguaselo. Estas palabras también tienen una música que nos indican dónde debe llevar el acento. Otro caso de las sobresdrújulas son las palabras terminadas en mente. Por ejemplo, el adjetivo única. Cuando queremos convertirlo en un adverbio para decir únicamente, la tilde siempre se va a mantener. Ahora vamos a ver algunas palabras que muchas veces nos confunden en cuanto a las tildes. Por ejemplo, mientras que jóvenes lleva tilde por ser esdrújula, joven es una palabra grave que no lleva tilde porque termina en N. Lo mismo pasa con exámenes, que es una palabra esdrújula que sí lleva tilde, y examen una palabra grave que no va a llevar tilde porque termina en N. No es lo mismo decir, por ejemplo, él practica, que es una palabra grave, a decir la práctica. Espero que con esto haya quedado claro el tema de la acentuación. A continuación, vamos a ver algunos tips y algunos temas sobre redacción con el objetivo de que ustedes puedan mejorar la habilidad comunicativa de escribir. En primer lugar, vamos a hablar de la precisión verbal. Ocurren muchos problemas con esto cuando usamos verbos muy generales, por ejemplo, estar, tener, hacer, haber. Siempre habrá un verbo más preciso para decir algo en específico. Por ejemplo, el ejemplo que pueden ver en pantalla, en la torre hay un soldado. Esta oración la podríamos mejorar diciendo, en la torre vigila un soldado. Aquí les he dejado dos ejemplos más. Por ejemplo, si hiciéramos el ejercicio, en la fábrica hay muchos obreros. ¿Cuál creen que sería el verbo adecuado? Ahí les dejo la tarea. Pasando ahora a una de las falencias más comunes en la redacción es el queísmo. Esto es una manía que se asume. El queísmo es usar la palabra que para cualquier cosa y para todo, cuando muchas veces no es necesario y se puede reemplazar por otras palabras como dónde, cuándo, cómo, etc., dependiendo de la oración y del contexto. Ahí en la tabla que pueden ver en pantalla tenemos varios ejemplos. Vamos a ver la primera oración. Aquí fue que estuvieron ellos. El hecho de decir aquí nos está indicando un lugar, por lo tanto sería mejor reemplazar el qué por dónde. En esta tabla también pueden ver muchos más ejemplos para que puedan revisar con calma y entiendan un poco mejor este concepto. Pasando ahora a la verborrea, esto significa cuando ponemos demasiados verbos para expresar una cosa sencilla. Por ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí, la ejecutiva hace ejercicios de práctica con el fin de tener una mejor digitalización. Podemos mejorarlo, simplificarlo y hacerlo mucho más claro si decimos la ejecutiva practica para mejorar su digitalización. Queda mucho mejor, ¿no? Ahí también les dejo algunos ejemplos para que puedan ustedes practicar. Ahora pasando al cosismo. ¿Qué es el cosismo? Es como el queísmo, es una manía de poner en toda la redacción cosa o algo para cualquier cosa. Por ejemplo, el teléfono es hoy una cosa imprescindible. Esto queda mejor si decimos el teléfono es hoy un aparato imprescindible. Aquí también quedan algunos ejercicios para que practiquen. Siguiendo con el tema, veremos a continuación los aspectos principales sobre los 3 signos de puntuación más comunes, que son la coma, el punto y coma y el punto. La coma, ¿qué nos indica? Nos indica una pausa breve en la lectura. El punto y coma representa una pausa de mediana duración, mientras que el punto indica una pausa larga, ya sea punto final o punto aparte. Teniendo en mente esto, vamos a ver los principales usos de las comas. En primer lugar, nos sirve para enumerar, para saludar. Por ejemplo, cuando escribimos una carta,
casi nunca se usa la coma vocativa y esta nos ayuda a separar correctamente cada parte de la oración. También cuando necesitamos aclarar algún asunto, podemos ponerlo entre comas, como el ejemplo que ven en pantalla, y si quitamos el texto que está dentro de las comas, la oración no va a cambiar en ningún sentido. Ahora, en cuanto a los puntos, tenemos tres tipos de puntos. El primero es el punto y seguido, que nos permite separar ideas dentro de un mismo párrafo, como pueden ver en el ejemplo en pantalla. Luego tenemos el punto y aparte, es el que separa un párrafo de otro. Luego el punto final, que es el que cierra cada capítulo o un texto entero. Finalmente, no está prohibido usar el diccionario, no está pasado de moda. Pueden incluso utilizar diccionarios online para verificar la correcta escritura de cada palabra. También escribir en Word ayuda un montón. En Word pueden verificar la correcta escritura de las palabras, el significado, pueden encontrar sinónimos y también esta herramienta nos ayuda con la coherencia del texto. Eso es todo lo que veremos acerca del tema redacción, ortografía y puntuación. Expandí tu intelecto y recordá que tu futuro depende de lo que decidas aprender. Te invito a que te registres de forma gratuita en www.santacruzeduca.org. Hasta la próxima.